En Panamá, a pesar de ser un país con una economía en crecimiento, existen grandes brechas de desigualdad que afectan a una parte importante de la población. Desde las zonas rurales hasta las comarcas indígenas, muchos panameños enfrentan dificultades para acceder a servicios básicos, educación de calidad y oportunidades económicas. A lo largo de este video, exploraremos las causas profundas de esta desigualdad, desde la historia y el contexto socioeconómico hasta los efectos de la globalización y la corrupción. La historia de la desigualdad en Panamá tiene raíces profundas en su contexto socioeconómico. Durante la época colonial, el territorio panameño fue clave para el comercio debido a su posición estratégica, sirviendo como un puente natural entre los océanos Atlántico y Pacífico. Sin embargo, esta importancia geográfica también generó un modelo económico centralizado, donde el poder y los recursos se concentraron en áreas específicas, especialmente en la ciudad de Panamá y sus alrededores. Las provincias rurales y las comunidades indígenas quedaron relegadas, sin recibir los mismos beneficios económicos o infraestructurales. Esta dinámica se reforzó durante los años en que Panamá formó parte de Colombia, donde las prioridades de desarrollo económico y político no se enfocaron en las necesidades locales, perpetuando un esquema de exclusión y desigualdad regional. El Canal de Panamá, inaugurado en 1914, se convirtió en uno de los mayores motores económicos del país, pero también en un símbolo de inequidad. Durante gran parte de su existencia, el canal estuvo bajo control extranjero, primero de Estados Unidos, y las ganancias derivadas de su operación no beneficiaban directamente a la población panameña. Tras la reversión del canal en 1999, el país comenzó a recibir ingresos significativos por su administración, pero estos no se distribuyeron de manera equitativa. La mayoría de los beneficios se concentraron en la ciudad de Panamá y en sectores específicos de la economía, mientras que las áreas rurales y las comarcas indígenas continuaron enfrentando pobreza y carencias. Este legado histórico ha perpetuado un esquema en el que el desarrollo económico del país sigue siendo desigual, afectando a millones de panameños que no han tenido acceso a las mismas oportunidades de progreso. La centralización del poder y los recursos sigue siendo un desafío, y sus efectos son visibles en la disparidad en servicios básicos, infraestructura y calidad de vida entre las distintas regiones. La desigualdad regional en Panamá es un reflejo de la disparidad histórica y económica que ha caracterizado al país. Las provincias centrales y las áreas rurales enfrentan un marcado desbalance en comparación con la ciudad de Panamá, donde se concentra gran parte de la riqueza y la infraestructura. Regiones rurales e indígenas carecen de acceso adecuado a servicios básicos como salud, educación y agua potable. En estas áreas, la pobreza es más evidente y la falta de oportunidades económicas perpetúa el ciclo de desigualdad. Por otro lado, la ciudad de Panamá, específicamente en las zonas cercanas a la bahía, el Aeropuerto Internacional de Tocumen, los puertos, el Canal de Panamá y áreas exclusivas con rascacielos, muestra un contraste evidente. Estas zonas concentran la mayor parte del desarrollo económico del país, con acceso a servicios de primer nivel, infraestructura moderna y oportunidades laborales. Este desequilibrio urbano-rural se traduce en una brecha significativa en la calidad de vida entre quienes viven en la capital y aquellos en regiones más alejadas. La infraestructura desigual también contribuye a esta disparidad. Mientras que la ciudad de Panamá cuenta con carreteras bien desarrolladas, hospitales de alta especialidad y una amplia oferta educativa, las regiones fuera de la capital enfrentan carencias significativas. Muchas comunidades rurales carecen de carreteras pavimentadas, lo que dificulta el transporte de bienes y el acceso a servicios esenciales. En términos de salud, los hospitales y clínicas están ausentes o subequipados en áreas rurales, obligando a los habitantes a recorrer largas distancias para recibir atención médica. Del mismo modo, el acceso a una educación de calidad es limitado, con escuelas que muchas veces no tienen suficiente personal docente ni infraestructura adecuada. La desigualdad regional en Panamá no solo limita el desarrollo de estas comunidades, sino que también refuerza la dependencia de las zonas rurales hacia la capital, perpetuando un esquema centralizado que necesita ser replanteado para lograr un desarrollo más equitativo en todo el país. La economía panameña presenta una marcada desigualdad que se refleja en varios factores. Uno de los principales es la concentración de la riqueza, donde una pequeña élite económica controla gran parte del poder financiero del país. Este grupo se beneficia principalmente de sectores clave como la banca, el comercio internacional,
la logística y los bienes raíces, especialmente en áreas estratégicas como la ciudad de Panamá y Colón. Mientras tanto, gran parte de la población queda excluida de estas dinámicas económicas, dependiendo de empleos mal remunerados o sin acceso a oportunidades significativas de progreso. El sector informal es otro reflejo de esta desigualdad. En Panamá, un gran porcentaje de la población trabaja en empleos informales, que suelen estar mal pagados y carecen de beneficios como seguridad social, acceso a servicios de salud o estabilidad laboral. Estas condiciones afectan principalmente a las zonas rurales y a los grupos más vulnerables, perpetuando la pobreza en comunidades fuera de los principales centros económicos del país. Además, la desigualdad en la educación limita severamente las oportunidades laborales. En las zonas urbanas, especialmente en la ciudad de Panamá y áreas privadas, la calidad educativa es significativamente mayor. Sin embargo, en las áreas rurales de las provincias y comarcas indígenas, las escuelas enfrentan carencias de infraestructura, recursos y personal docente capacitado. Esta brecha educativa perpetúa la desigualdad, ya que los jóvenes de estas regiones tienen menos posibilidades de acceder a empleos bien remunerados o continuar con estudios superiores. Los datos del Producto Interno Bruto, PIB, per cápita y nominal reflejan aún más esta disparidad. Colón y la ciudad de Panamá tienen niveles económicos que superan ampliamente a provincias como Darién y Bocas del Toro. Estas cifras muestran cómo la riqueza se concentra en áreas con infraestructura y actividades económicas clave, mientras que las regiones rurales y alejadas carecen de inversión y desarrollo. En términos económicos generales, las provincias con mayor dinamismo, como Panamá y Colón, se ven beneficiadas más bien algunas partes de esas provincias por su conexión con actividades logísticas y comerciales. En contraste, otras regiones, especialmente las rurales e indígenas, permanecen al margen del crecimiento económico nacional. Esto resalta la necesidad de políticas que promuevan una redistribución más equitativa de los recursos y el desarrollo integral de todas las provincias panameñas. Las comarcas indígenas en Panamá enfrentan niveles alarmantes de pobreza extrema, resultado de una exclusión histórica y de políticas públicas que no han logrado atender sus necesidades de manera integral. Estas comunidades, que representan una parte importante de la identidad cultural y demográfica del país, han sido relegadas durante décadas, con pocas oportunidades para participar plenamente en el desarrollo económico y social. La falta de infraestructura básica es uno de los principales desafíos en las comarcas. Muchas comunidades carecen de acceso a servicios esenciales como agua potable, electricidad, sistemas de saneamiento adecuados y transporte. Esto no solo limita su calidad de vida, sino que también dificulta el desarrollo de actividades económicas sostenibles y la conexión con otras regiones del país. Las limitaciones económicas también son evidentes, ya que la mayoría de las familias dependen de actividades de subsistencia como la agricultura y la pesca, que a menudo no generan ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Además, la exclusión del mercado laboral formal y la falta de acceso a financiamiento y oportunidades de emprendimiento perpetúan la pobreza en estas comunidades. A esto se suma la desigualdad en el acceso a la educación y la salud. Las escuelas en las comarcas suelen estar subequipadas y alejadas, lo que dificulta la asistencia regular de los estudiantes. En el ámbito de la salud, la falta de centros médicos cercanos y de personal capacitado agrava las condiciones de vida, dejando a muchas comunidades sin atención adecuada. La situación de las comarcas indígenas refleja una deuda histórica que requiere soluciones urgentes e inclusivas, enfocadas en mejorar la infraestructura, garantizar el acceso a servicios básicos y promover oportunidades económicas que respeten y valoren su cultura y tradiciones. El sistema político en Panamá ha sido un factor determinante en la perpetuación de la desigualdad, especialmente debido al impacto devastador de la corrupción. A lo largo de las décadas, numerosos escándalos han expuesto cómo recursos públicos, destinados a mejorar las condiciones de vida de los panameños, han sido desviados hacia los bolsillos de funcionarios corruptos y sus aliados. Estos actos de corrupción no solo han robado al país de miles de millones de dólares, sino que también han profundizado las desigualdades al privar a las comunidades más vulnerables de servicios esenciales como educación, salud e infraestructura básica. Los políticos corruptos han creado sistemas que perpetúan su poder mediante el clientelismo. Esto significa que en lugar de asignar los recursos según las verdaderas necesidades de la población, los distribuyen estratégicamente para ganar lealtades políticas. Por ejemplo, en épocas de elecciones,
Es común que los candidatos ofrezcan dádivas como bolsas de comida, materiales de construcción o dinero en efectivo a cambio de votos, ignorando las soluciones estructurales que realmente podrían combatir la pobreza. Este enfoque cortoplacista asegura que las comunidades más necesitadas sigan dependiendo de estos favores, en lugar de beneficiarse de políticas públicas sostenibles y transformadoras. Además, muchos recursos destinados a proyectos clave, como la construcción de escuelas, hospitales, carreteras y sistemas de agua potable, nunca llegan a completarse debido a la malversación de fondos. Los contratos públicos a menudo se otorgan a empresas cercanas a los políticos, con sobreprecios y poca supervisión. Esto no solo genera obras de mala calidad o incompletas, sino que también crea un ciclo en el que la inversión pública se convierte en un mecanismo para enriquecer a unos pocos en lugar de beneficiar a la mayoría. En el caso de la descentralización, aunque en teoría busca transferir poder y recursos a las provincias y municipios, la corrupción a nivel local ha socavado estos esfuerzos. Muchas autoridades locales, en lugar de invertir en proyectos que beneficien a sus comunidades, han reproducido prácticas corruptas similares a las del gobierno central. Esto ha llevado a que los recursos asignados para combatir la pobreza y reducir la desigualdad se pierdan en redes de clientelismo y corrupción, dejando a las regiones más pobres con las mismas carencias de siempre. En resumen, la corrupción ha desviado recursos esenciales que podrían haber transformado al país, convirtiendo al sistema político en un obstáculo para el desarrollo equitativo. Mientras los políticos corruptos sigan priorizando sus intereses personales sobre el bienestar colectivo, la brecha entre las regiones más ricas y las más pobres de Panamá continuará ampliándose. Esta situación exige reformas profundas que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y una redistribución más justa de los recursos nacionales. La globalización ha tenido un impacto significativo en Panamá, generando beneficios para algunos sectores mientras deja a otros en desventaja, lo que ha profundizado las desigualdades económicas y sociales en el país. Los tratados de libre comercio y la apertura de mercados han impulsado sectores como el comercio, la logística y los servicios financieros, que se han beneficiado de la posición estratégica de Panamá como un hub internacional. Esto ha generado empleos bien remunerados en las áreas urbanas y ha fortalecido la economía nacional. Sin embargo, estas dinámicas globales han marginado a pequeños agricultores y productores locales, quienes enfrentan dificultades para competir con los productos importados, que a menudo son más baratos debido a subsidios en los países de origen o economías de escala. Esto ha provocado el debilitamiento de la producción agrícola nacional, afectando especialmente a las regiones rurales donde la agricultura es una de las principales fuentes de empleo. Además, los tratados de libre comercio han priorizado sectores vinculados al comercio global, mientras que los pequeños productores no cuentan con el mismo nivel de apoyo o acceso a mercados internacionales. Esto los deja en desventaja, perpetuando la pobreza y la falta de oportunidades en estas comunidades. La globalización también ha generado una mayor dependencia de las importaciones, lo que ha reducido la autosuficiencia alimentaria del país. Mientras los consumidores urbanos pueden beneficiarse de precios más bajos en productos importados, las zonas rurales, donde se produce gran parte de los alimentos, han sufrido un impacto económico negativo. En conclusión, la desigualdad en Panamá no es solo un reto económico, sino también social y estructural. Si bien el país ha avanzado en muchos aspectos, la brecha entre las regiones, los géneros y las clases sociales sigue siendo una realidad difícil de ignorar. Para lograr un futuro más justo, es fundamental invertir en educación, mejorar la infraestructura en las áreas más necesitadas, combatir la corrupción y garantizar que los recursos se distribuyan de manera equitativa. Solo con un compromiso colectivo y políticas que realmente busquen la inclusión de todos los panameños podremos superar estas desigualdades y avanzar hacia un desarrollo que beneficie a cada ciudadano, sin importar su origen.